¿podrías decirnos tu nombre completo, tu profesión u oficio? Bueno, yo soy Elio Pérez Morales, soy natural de aquí de Ingenio y ahora mismo actualmente soy maestro de primaria, pero me dedico soy guía de montaña. Muy bien. Cuéntanos en qué año y dónde naciste. Nací en el materno infantil de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2000, en el verano del 2000. ¿Podrías un poco describirnos cómo fue tu infancia, qué recuerdas, los juegos, dónde la pasaste? Yo recuerdo una infancia sobre todo en la calle, jugando con los amigos, tocándonos puerta por puerta, jugando con muchos instrumentos canarios como los trompos o otros juegos ancestrales, además de cosas modernas que empezaban a existir. Pero sobre todo lo recuerdo en la calle, nunca recuerdo estar jugando una máquina ni nada, sino todo el día pasándolo bien por ahí con los compañeros. Bastante feliz, una infancia bastante feliz. ¿Podrías explicarnos o decirnos qué es el salto del pastor? ¿Cuál es el origen o la historia de esta técnica, esta práctica? Pues el salto del pastor es una técnica que se utilizaba como medio de desplazamiento en las épocas precoloniales aquí en las islas. Entonces es una herramienta, el garrote, que nos viene desde nuestros aborígenes, y la utilizaban sobre todo para eso, para desplazarse, como también le podían dar otros usos en su vida cotidiana, porque al final es una herramienta que llevaban consigo el día completo. ¿A qué edad empiezas tú a conocer esta práctica y quiénes fueron tus maestros? Yo comencé haciendo salto del pastor sobre los 16 años más o menos, y fue por unos compañeros, unos amigos que también lo practicaban y siempre me metían el gusanillo ese de oye, pruébalo un día que está súper guay porque nos perdemos en el monte, llegamos a sitios que solo podemos llegar con el garrote, además ves un montón de cosas históricas, encuentras piquetas por las que ya han pasado pastores anteriores hace muchos años y tú estás clavando tu garrote justo en el pico en el que clavaban otros pastores anteriormente. Entonces por todo eso, como también me encanta la naturaleza, me encanta patear por los barrancos, pues, y aparte la conexión que tienes con tu cultura, porque yo creo que esto al final lo que hace es que te sientas más, tu identidad se fortalezca, entonces te sientes más de aquí, te sientes más canario estando por esos andenes, esos montes, esas zonas en las que solo puedes acceder con esta herramienta. ¿Qué herramientas o elementos se usan para el salto del pastor y de qué materiales se elaboran? Bueno, este palo está hecho de pino, aunque realmente a lo largo de la historia se han utilizado distintas maderas para realizar los garrotes. Una de las mejores maderas que se conoce, que es una madera con un color súper tostado, es la riga de Honduras. Y es una madera muy resistente. ¿Qué pasa? Este palo, aparte de resistente, tiene que ser bastante flexible. No podemos escuchar como que parte ninguna de sus astillas ni nada. O sea, es flexible y resistente. Además, luego la punta está hecha de acero, que se llama el regatón, y es acero forjado. Es todo de una misma pieza y te da la rigidez esa que necesitas en la punta. Si se fijan en la herramienta, es más fina por arriba y más gruesa por debajo. Eso sirve para mejorar las frenadas y poder venir desde arriba y cada vez ir frenando más y llegando con más suavidad al suelo, que es lo que nos interesa. ¿Y cuánto mide, por ejemplo? En este caso en concreto mide 3,65, 3,65 m. En otros casos, depende de la isla, se suele decir que tiene unas alturas u otras. Por ejemplo, en Fuerteventura se utilizan palos un poco más cortos. Yo, por ejemplo, enlazándolo con la pregunta anterior, aparte de empezar gracias a mis amigos que me metieron dentro del mundillo, yo es cierto que dentro de mi familia, por parte materna, mis abuelos y mis tíos abuelos eran pastores y utilizaban el garrote. Lo que no utilizaban un garrote tan grande, utilizaban una lata, que le decían ellos, que es como una herramienta que también se usa mucho aquí en Gran Canaria, que lo utilizan los cazadores, pero allí lo utilizaban los pastores. Tenía un regatón, una punta un poquito más pequeña, a lo mejor de unos 10 centímetros, esta tiene 30 centímetros, y el palo tendría unos 2,50 m, no llegaba nunca a 3 metros. En este caso tiene 3,65 m. Vale, y hablabas un poco de quiénes lo elaboran, o sea, ¿son personas expertas o...? Correcto. La persona que lo elabora casi nunca suele ser el mismo que hace el palo,
no es el que hace el regatón, por ejemplo. El regatón suele ser una persona que trabaja el acero, que trabaja el hierro, suele ser un herrero. Y el palo suele ser un carpintero, pero no cualquier carpintero, no es un carpintero que te hace una puerta de una casa, sino que se dedica más a la artesanía y tiene un trabajo mucho más riguroso. ¿Y cuáles son las principales mañas o técnicas que se usan en el salto del pastor? En el salto del pastor, aparte de que nos sirve también tanto para subir como para bajar, en la bajada las dos técnicas principales son el bastoneo y el brinco. El brinco se le llama salto a regatón muerto. A regatón muerto quiere decir que la punta del palo no está tocando el suelo. ¿Por qué? Porque la longitud que vas a saltar es superior a la longitud del palo. Entonces tú te lo colocas de una forma en la que vas a calcular cuántos metros hay sin que el regatón toque el suelo. Una vez el regatón apoya, tú empiezas a deslizar por el palo. Y la otra, que yo creo que es la más común, es el bastoneo, que es simplemente clavar la punta en un punto exacto y comenzar a bajar por la pared y bajas a la vez las manos y las piernas. ¿Y podrías hablarnos ahora o contarnos qué es una jurría y por qué, cuándo y para qué empiezan a crearse estos? Una jurria es un colectivo de personas que practican el salto del pastor y entonces por motivos legales, de seguros, para estar en contacto con la federación y tal, se han creado esos colectivos en los que grupos de saltadores de distintas zonas de la isla van juntos a saltar. ¿Y cuál sería ese propósito más? ¿Conservar este tipo? El propósito de la jurria, sí, conservar el salto del pastor, conservar la tradición y sobre todo fomentar que la gente joven y la gente de la isla siga queriendo o le siga despertando el gusanillo de ir a practicarlo y de ir a probarlo. Hablas de una federación, ¿hay una federación? Existe una federación del salto del pastor, exacto. Hay una federación y la federación te sirve o nos sirve a nosotros mayoritariamente para el tema de los seguros, de cuando estás por la montaña, pues que te cubra las espaldas. ¿Y tú haces parte de alguna jurria? Sí, yo estoy en la Jurria Umiaga, que es en Santa Lucía, en el municipio de Santa Lucía. Y además como de utilizarse hacen competencias, exhibiciones. Sí, ahora mismo realmente el salto del pastor, mucha gente lo denomina como un deporte porque una vez se crea una federación ya se denomina como un deporte. Entonces sí, mucha gente lo ve como un deporte, después también existen muchos tipos de demostraciones y de saltos alucinantes, pero realmente lo bonito es conocer la tradición desde abajo y salir al risco y poder estar en el risco en conexión con la naturaleza y lo que te decía antes, llegando a lugares que no puedes llegar de otra forma. Para mí el salto del pastor no es estar saltando del techo de una casa para ver lo bonito que es el salto, sino poder llegar a lugares y estar en conexión con tu cultura y tus antepasados. Y además de esos usos que nos has mencionado, ¿los pastores aún los siguen usando, es decir, dentro de su práctica de pastoreo? No todos, no creo que todos los pastores lo sigan usando, pero si vas al norte de Gran Canaria, muchos de ellos utilizan todavía el garrote y utilizan elementos similares para desplazarse, sobre todo en las zonas más áridas de la isla. Bueno, hablando de eso, de las zonas, ¿en qué lugares especialmente se usa? O sea, tanto para esta práctica ya... Aquí, por ejemplo, realmente en Ingenio no es que tenga una cultura grande del salto del pastor aquí en el municipio, sino realmente la gente de la caldera de los Marteles arriba, la gente de Guayadeque, la gente de otras zonas más altas, son las que trajeron en su día el salto del pastor a la zona del municipio de Ingenio, porque realmente aquí mucha gente se dedicaba a la agricultura o a la ganadería, pero ya era una ganadería más asentada en el municipio. La gente de arriba es la que todavía tenía cabras, hacía la transhumancia, se pegaban los largos recorridos en verano para que las cabras comieran plantas verdes en otros lugares, en zonas sobre todo más altas, y esa gente es la que nos dejó el pequeño legado del salto del pastor. Sobre todo también, como decía, en el barranco de Guayadeque, que por sus características pues llama a esta herramienta. Hay mujeres que practican o que Sí. ¿sabes Claro. más o menos desde cuándo empiezan las mujeres a incursionar? La verdad que no desconozco la fecha, pero sí sé que desde hace muchos años las mujeres practican el salto del pastor. No, hombre, antes en los años 40 o 50, pues la mujer casi siempre es la que estaba haciendo el queso
y el hombre es el que salía a pastar los animales, pero los roles, a medida que ha ido avanzando el tiempo, los roles han cambiado y a día de hoy hay un montón de mujeres que practican el salto del pastor y está totalmente bien visto, no es ningún tabú. Y especialmente, ¿qué te motivó a conocer y a practicar esto? ¿Y cuál ha sido la importancia para ti, especialmente como un hombre joven, de conocer y practicar este? Pues como bien te digo, sobre todo, tanto la conexión con nuestros antepasados, porque yo, por ejemplo, soy un poco friki o me encanta la cultura canaria y todo lo que conlleva, y además la conexión con la naturaleza, el hecho de tu poder estar en sitios en los que estás casi completamente solo, en lugares estratégicos en los que sabes que por ahí han pasado antepasados tuyos, porque ves, por ejemplo, aquí en Guayadeque hay algunas zonas en las que tú ves cómo el paso está hecho, cómo se ve que si estás de pie aquí, la punta se clava ahí porque ves el agujerito para clavar la punta. Bajas un poquito más y otro agujerito para clavar la punta. Entonces, eso se lleva usando cientos y cientos de años. Y a día de hoy nosotros, cada vez que vamos, clavamos la punta ahí y nos sentimos como que estamos pasando por donde ya han pasado todos nuestros antepasados. Y la verdad que es una pasada, y poder pegarte un desayuno en un andén perfecto con todas las vistas hacia el barranco, que sabes que no te va a molestar nadie, y aparte que como dicen muchos compañeros por ahí, es de las formas menos intrusivas de entrar en la naturaleza, porque si quieres llegar a sitios muy expuestos, pues vas a tener que utilizar materiales de escalada, vas a tener que hacer agujeros con taladros. Con esto realmente vas poco a poco y vas simplemente clavando con una punta que no mide ni 6 milímetros de grosor. Entonces el impacto es mucho menor. ¿Qué sería para ti o qué es para ti patrimonio cultural inmaterial? Hombre, para mí el patrimonio cultural inmaterial es todo aquello que nuestros antepasados, nuestros ancestros nos han dejado, que ha ido de boca en boca y nos ha llegado a nosotros y nos ha despertado la curiosidad. Y todo lo que nos han dejado, como por ejemplo el silbo, que por ejemplo nosotros que hacemos salto del pastor, el silbo es algo que se utiliza diariamente, porque cuando está uno a 300 metros y el otro a 50, necesita comunicarse y decirle algo, no hay cobertura en el teléfono, no hay forma con el eco de que te entienda bien las palabras que le quieres decir, pues el silbo está creado exactamente para eso. Entonces el silbo es uno de los patrimonios inmateriales que yo considero que es de los más importantes. Después todo tipo de técnicas que hay con el garrote, todo ese tipo de técnicas, todo ese tipo de mañas, de hazañas, pues han llegado de boca en boca de una generación a otra. ¿Y por qué es importante mantener esta tradición del salto del pastor dentro de ese patrimonio cultural? Hombre, es importante para que las siguientes generaciones o llegue el punto en el que nunca se olvide, porque a lo mejor yo qué sé, si nosotros dejamos de practicarlo o lo vemos como una cosa de antigua, una cosa de mayores o de gente vieja, pues al final llegará el día en el que los nietos de nuestros nietos no van a conocer lo que fue esto nunca en su día. Y además, gracias a la labor que hacen algunas personas, que es de recopilar todo este patrimonio inmaterial, que obviamente conseguirán eso, que nunca llegue a perderse por mucho que la gente deje de practicarlo, que esperemos que no dejen de practicarlo porque es una cosa preciosa. ¿Y existen escuelas o centros como de formación de esto o es simplemente unirse a una jurria y practicar? Sí, correcto, sí, casi siempre las jurrias tienen proyectos en los que pasan por los colegios, institutos. Yo, por ejemplo, para el Día de Canarias he estado en el Instituto de Ingenio, como en el de Garrizal, y siempre ahí intentas captar a algún niño o alguna niña que veas que le gusta, que se le da bien, pues intentas hablar con sus familiares, oye, mira, a ver si lo meten en una jurria, y al final dentro de la jurria es donde te gestas como un saltador, y es donde te enseñan todas las mañas, te enseñan todas las técnicas, y es con tu grupo con el que sales. Entonces al final ahí es donde ya te conviertes en un saltador. Y eso, los que saltamos aquí en el municipio siempre estamos intentando a los pibes jóvenes, Yayo, mira a ver, dile a tu padre que te consiga un garrote, o dile a tu madre que te busque un regatón y yo te pongo el palo, para que no se pierda y los chicos sigan saltando. Y hablando de esta tradición del salto del pastor en el municipio de Ingenio, ¿cuál ha sido el apoyo de la administración? Bueno, pues se ve que la administración cada vez está como más interesada en este tipo de aspectos
y por lo menos yo, como te digo, he estado en los institutos del municipio enseñándoselo a los jóvenes y claro, al final es una propuesta de las instituciones del municipio que son los que han querido que estemos ahí enseñando ciertas actividades que no son las típicas que se enseñan. Ya para finalizar las últimas preguntas, ¿cuáles son los factores que ponen en riesgo desde tu punto de vista que esto desaparezca? No solamente el salto, sino la artesanía, la música, la danza. ¿Cuáles son esos factores? Yo creo que puede ser, por lo menos para este tipo de técnicas y de herramientas como el salto del pastor, yo pienso que el sedentarismo es una de las peores cosas que puede existir, porque al final la gente cada vez se queda más en casa, hace menos cosas en la naturaleza, siempre intentan buscar la comodidad. Entonces ese tipo de gente son los que están fomentando que este tipo de cosas se pierdan. Después con respecto a la artesanía y tal, pues me imagino que la aculturación y que al final como estamos en la sociedad de la información, la gente tiene mucha información de todos los países, la globalización, conocen la cultura de aquí, de allá, y la nuestra se queda como en un segundo plano porque es lo que tenemos al lado y como que lo desvirtuamos, ¿sabes? Entonces, pues eso puede ser uno de los factores que estén acabando con ese patrimonio, creo yo. ¿Qué propuestas plantearías tú como persona joven para que este patrimonio cultural y material permanezca vivo, aunque se transforme? ¿Y qué mensaje de pronto a los jóvenes y niños para que aprendan? Hombre, a nivel de las administraciones, pues crear algún centro que sea abierto en el municipio, en el que las personas puedan ir, los jóvenes puedan ir, enterarse de todo este tipo de actividades que se hacían antes, del patrimonio, de la artesanía y que todo el que quiera pueda aprender gratuitamente, ¿no? Porque claro, se intenta hacer, todo eso se intenta hacer, pero después si quieres aprender artesanía, pues una lista de espera de 3 años para poder entrar. Si quieres meterte en una jurria, pues pagar un pastizal y tener que estar pagando seguros y esperar 1 año y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo creo que mediante las instituciones se puede facilitar todo eso y crear un entorno en el que cualquier persona, cualquier día pueda aparecer y decir, oye, hoy me apetece conocer un poco más sobre el salto del pastor. Pues mira, aquí tienes garrotes, tener una persona que sepa, que te explique un poco todo y si te interesa pues ya meterte de lleno en el mundo, tanto con eso como con la artesanía, como con el silbo, como con la pesca, como con todas las actividades que se han venido haciendo en este municipio desde hace muchos años. Bueno, además vamos a encebar el palo, que es echarle un poco de cebo de macho, de cabra, y nos ayudará a estar mucho más cómodos en el palo y a deslizar mejor sobre él. Vale, ahora es cuando viene el momento ahí de... Entonces, ¿podrías explicarnos qué juegos realizan con el... Bueno, aparte, como estábamos hablando ahora, aparte de utilizarlo como herramienta de desplazamiento, cuando tenían algún hueco muerto, pues también hacían alguna cosa para divertirse. Entonces una de ellas, por ejemplo, es el garabato. El garabato es como una especie de nudo o de dibujo con tu cuerpo en el que tienes que llegar desde una posición inicial a una posición final sin soltar el palo en ningún momento. Yo puedo ahora mismo hacerles una demostración de lo que es el garabato.
Cuando quieras. Bueno, ahora vamos a utilizar el palo para subir. Oh, este fue perfecto. Ya se quiere subir. Con público. Es muy difícil.